La noche se quebró con un grito que no provenía de garganta humana, sino de un eco hundido en las paredes húmedas de la casa abandonada. Nadie lo vio llegar, nadie lo esperaba. Sin embargo, allí estaba, atravesando la penumbra y obligando a Sofía Herrera a detenerse. Sofía dijo: «Escuché algo. No puede ser el viento». El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Las ventanas rotas parecían bocas abiertas que dejaban escapar un murmullo antiguo. Diego Morales, con voz temblorosa, dijo: «No entres, Sofía. Dicen que la casa guarda un lamento eterno». El suelo crujió bajo sus pasos, como huesos partiéndose. Un susurro recorrió la sala: «Nunca respondas, nunca respondas». Pero Sofía no pudo resistir y preguntó: «¿Quién está ahí?». La temperatura bajó en un instante. Un aliento helado rozó su nuca. «Ponteca». Diego gritó: «¡No hables! Ya lo despertaste». En ese momento, la casa entera respondió con un rugido sordo, y las sombras se extendieron como raíces hambrientas. El error irreversible había sido cometido, y la maldición ya respiraba con ellos. El silencio que siguió al rugido pesaba más que cualquier grito. La madera del suelo parecía respirar bajo los pies de Sofía Herrera y Diego Morales. «Montestará», Sofía dijo. «Siento que nos observa». Una voz lejana, apenas audible, susurró: «Nunca respondas». Diego intentó convencerse: «Es solo nuestra imaginación». Pero los ecos repetían las palabras con un tono burlón. El viento golpeó contra las ventanas rotas, dejando un lamento que imitaba llanto humano. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Diego se acercó a ella, pero un golpe seco en la puerta los hizo saltar. Nadie estaba allí. El aire estaba helado. En ese instante, ambos comprendieron que habían desobedecido una advertencia que nunca debió romperse. El eco del susurro se convirtió en carcajada apagada. Sofía Herrera tembló preguntándose si había respondido a alguien que nunca debió existir. Diego Morales dijo: «La casa nos habla». El aire se espesó, dificultando cada respiración. El polvo descendía como ceniza. Sofía buscó una salida, pero las puertas parecían más lejanas con cada mirada. Diego dio un paso hacia adelante y el suelo crujió como si anunciara un derrumbe. Desde el techo, un chillido metálico resonó, arrastrando clavos oxidados por el aire. Sofía cerró los ojos, esperando un golpe que nunca llegó. Pero el sonido quedó suspendido, como si la casa disfrutara de su miedo. Un susurro nuevo atravesó el polvo, un lamento prolongado, infantil, que resonaba desde los rincones más oscuros. Sofía Herrera abrió los ojos y dijo: «Es un niño». Diego Morales negó con la cabeza: «Eso no es humano». La sombra del pasillo se alargó como si quisiera atraparlos. Cada segundo era más pesado que el anterior. El olor a tierra húmeda creció, como si un río oculto corriera bajo la casa. Un sollozo resonó, tan real que Sofía sintió la necesidad de responder. Diego la tomó del brazo, susurrando: «No lo hagas». Pero un golpe invisible sacudió la pared, obligándolos a retroceder. La casa se cerraba sobre ellos, un pulso vivo latiendo bajo los muros. El último eco fue un nombre pronunciado con claridad: «Sofía». Sofía Herrera quedó paralizada, con la sangre helada. Diego Morales gritó: «No respondas», pero era demasiado tarde. Sofía susurró: «¿Quién me llama?». La casa rugió con fuerza, todas las ventanas vibraron al unísono. Un viento gélido barrió la sala, apagando la llama de la vela. En la oscuridad, una figura etérea se delineó en el reflejo de un vidrio roto. Sus ojos no tenían fondo, solo un vacío devorador. Diego intentó sacarla, pero la sombra se inclinó hacia Sofía, rozando su mejilla. La maldición ya se había adueñado de su voz y de su destino. La casa quedó atrás, pero la maldición permanecía en los ojos de Sofía Herrera. En su habitación, las paredes parecían acercarse lentamente, mientras el silencio se hacía insoportable. Sofía dijo: «No puedo dejar de escuchar esa voz». Diego Morales se quedó junto a la ventana, mirando las luces lejanas del pueblo, y respondió: «Era un engaño de la oscuridad, nada más». Sin embargo, la expresión de Diego traicionaba un miedo escondido.
Sofía se dejó caer en la cama, lágrimas quemando sus mejillas. El peso del duelo por su hermano perdido resurgió como si la casa hubiera abierto esa herida. Sofía dijo: «No quiero que vuelva a llevarme a alguien más». El eco de un sollozo resonó en su mente, y la almohada se empapó con su dolor. El amanecer llegó, pero la claridad no trajo alivio. Sofía Herrera caminó por la cocina vacía, sus pasos resonando en el suelo de azulejos. Ella murmuró: «Parece que la casa me siguió». Diego Morales la observó en silencio, sin saber cómo protegerla. El reloj marcaba un ritmo lento, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Sofía acarició la fotografía de su hermano desaparecido y dijo: «Él también escuchó voces antes de perderse». El aire estaba impregnado de café frío, pero el aroma no consolaba. El miedo se había mezclado con la rutina. Diego respondió: «No dejes que te consuma, Sofía». Pero en sus ojos brillaba la duda, como si ya supiera que las cadenas de la maldición eran irrompibles. El silencio se rompió cuando entró Lucía Herrera, la prima menor, con una inocencia que contrastaba con el peso en la casa. Lucía dijo: «Soñé que un niño lloraba en el patio». Sofía Herrera sintió un escalofrío recorrerle la piel. Diego Morales intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Sofía se arrodilló frente a Lucía y dijo: «Nunca contestes cuando lo escuches, ¿me entiendes?». La niña asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban curiosidad más que miedo. Afuera, el viento golpeó las persianas como si confirmara la advertencia. Sofía abrazó a Lucía con fuerza, su corazón temiendo que la inocencia de la niña atrajera a la maldición. El mismo día, al caer la tarde, un visitante llegó, don Mateo Ramírez, el anciano vecino que todos llamaban guardián de secretos. Su bastón golpeaba la piedra con ritmo lento. Sofía Herrera abrió la puerta y dijo: «Necesito saber la verdad». Don Mateo respondió: «Algunas verdades son cadenas, hija». Sus ojos, cansados y llenos de culpas, parecían guardar un peso imposible. Diego Morales lo miró con impaciencia, diciendo: «Solo díganos qué ocurre». El anciano negó suavemente: «La sangre llama a la sangre». Sus palabras eran un aviso envuelto en misterio. Sofía sintió que cada sílaba se clavaba como un clavo invisible en su piel. La noche volvió con un frío que atravesaba las paredes. Sofía Herrera estaba sentada sola en la sala, acariciando el rosario de su madre fallecida. Sofía susurró: «Madre, protégeme». Las luces parpadearon y un murmullo se deslizó entre las grietas del techo. Diego Morales apareció, intentando ocultar su miedo, y dijo: «No estás sola». Pero la soledad pesaba más que su compañía. Desde la habitación de Lucía Herrera, un sonido de pasos pequeños rompió el silencio. Sofía corrió, temiendo lo peor, pero solo encontró a la niña dormida. El aire, sin embargo, aún olía a río y tierra húmeda, como si la maldición ya se hubiera sentado a cenar con ellos. La primera manifestación llegó con un golpe seco en la ventana. Sofía Herrera se levantó de su silla y dijo: «Alguien nos observa». Diego Morales corrió hacia el marco, pero no había nadie. El aire se volvió más pesado, el polvo vibró en los estantes. Lucía Herrera despertó gritando desde su habitación: «Lo vi, estaba dentro». Sofía la abrazó con fuerza, temblando al sentir que la niña ardía de fiebre. Diego gritó: «Esto no es normal». La lámpara parpadeó y el vidrio de un cuadro se resquebrajó lentamente, como si una mano invisible lo acariciara. Don Mateo Ramírez, desde la puerta, murmuró: «Ya comenzó. No podéis huir». Oh, el silencio posterior fue peor que el grito. La mañana siguiente, los animales del pueblo se negaron a cruzar el camino hacia la casa. Sofía Herrera observó desde la ventana mientras las cabras del vecino retrocedían, balando con desesperación. «¡Ah!», Sofía dijo: «Hasta ellos saben lo que ocurre». Diego Morales intentó bromear: «Son solo animales», pero su voz se quebró. Don Mateo Ramírez levantó su bastón y susurró: «Ni las bestias se acercan a un río maldito». Lucía Herrera jugaba en el suelo, pero su muñeca se cayó sola de sus manos, como arrancada por un viento invisible. Sofía la recogió rápidamente
y sintió que la madera estaba helada. La señal era clara, la casa rechazaba toda vida. Esa tarde, los amigos de Diego Morales lo esperaban en la plaza, pero él no acudió. Sofía Herrera le dijo: todos se están alejando. Diego contestó: no quiero que me miren como un loco. El sonido de risas lejanas entraba por las paredes, aunque ninguna provenía del exterior. Lucía Herrera preguntó: ¿por qué ya nadie viene? Sofía acarició su cabello, sin respuesta. El aislamiento era una prisión invisible. En la mesa, las cartas de visita estaban arrugadas, olvidadas. Don Mateo Ramírez dijo: nadie quiere compartir una mesa con la muerte. Diego golpeó la mesa con rabia, pero el eco respondió desde las paredes como si la casa se burlara de su impotencia. Por la noche, un espejo colgado en el pasillo se quebró en silencio. Sofía Herrera se acercó con cautela y dijo: se rompió solo. Diego Morales respondió: no lo toques. En el reflejo apareció un rostro que no pertenecía a ninguno de ellos. Lucía Herrera gritó: me está mirando. Don Mateo Ramírez cerró los ojos y murmuró: el agua siempre guarda los rostros de los muertos. Las grietas del espejo parecían extenderse como venas oscuras. Sofía retrocedió, pero la imagen en el cristal sonrió con una mueca grotesca. El miedo era ya una presencia tangible, alimentándose de cada respiración en la casa. El final del tercer acto llegó con un encuentro escalofriante. Sofía Herrera se detuvo frente al viejo pozo del patio, atraída por un murmullo que llamaba su nombre. Sofía dijo: está dentro del agua. Diego Morales corrió y gritó: ¡aléjate! Pero la voz en el pozo repitió: Sofía, como un eco humano ahogado. Lucía Herrera se tapó los oídos, llorando: no quiero escuchar. Don Mateo Ramírez murmuró: ya lo ha elegido. Una mano pálida emergió apenas de la superficie, rozando la piedra húmeda. Sofía sintió que la sombra había encontrado un camino hasta su alma. La maldición ya no era solo un susurro, era un rostro que pedía ser visto. Las horas pasaban y el peso del secreto se hacía insoportable. Sofía Herrera abrió un viejo baúl escondido en el desván y encontró cartas manchadas de humedad. Sofía dijo: son de mi abuela. Diego Morales se acercó y leyó con voz quebrada: prometí entregar un alma a cambio de salvar a mi hijo. El silencio los aplastó. Lucía Herrera, que había seguido a escondidas, preguntó: ¿qué significa? Don Mateo Ramírez, con rostro sombrío, respondió: que tu sangre está atada al pacto. El aire se volvió denso, como si la casa celebrara la confesión tardía. Sofía sintió que la culpa de su abuela pesaba ahora sobre su propia carne. El descubrimiento abrió una herida imposible de cerrar. Sofía Herrera gritó: mi abuela nos condenó. Diego Morales respondió: tal vez aún podemos romperlo. Don Mateo Ramírez negó con firmeza: un pacto de sangre nunca se rompe sin cobrar su deuda. Lucía Herrera abrazó a Sofía y dijo: no quiero que me lleve. El llanto de la niña llenó la sala, un eco que se mezcló con un murmullo profundo que venía de las paredes. La casa parecía responder, como si la verdad la alimentara. Sofía sintió la traición en cada latido, el peso de una herencia maldita. La tensión se transformó en acusación. Diego Morales miró a don Mateo Ramírez y dijo: tú sabías desde el principio. El anciano respondió: mi silencio fue mi culpa, pero vuestra sangre siempre estuvo marcada. Sofía Herrera golpeó el suelo con rabia, gritando: nos dejaron sin elección. Lucía Herrera preguntó: ¿mi madre también lo sabía? Nadie contestó. El eco del silencio fue la peor respuesta. El traidor no era un extraño, sino un miembro de la familia que había callado demasiado tiempo. La traición era un veneno que ahora ardía más que el miedo. El aire vibró con un murmullo que ya no era de la casa, sino de la sangre misma. Sofía Herrera sintió la piel arder y dijo: nos vigila desde dentro. Diego Morales sostuvo su mano, pero su rostro estaba marcado por el miedo. Don Mateo Ramírez pronunció: el espíritu es parte de vosotros. Lucía Herrera gritó:
Se parece a mamá en mis sueños. Sofía se estremeció, comprendiendo que la entidad no era solo un espectro. Era una sombra de la familia misma, un reflejo podrido de un pasado imposible de enterrar. La revelación final cayó como un cuchillo. Sofía Herrera abrió un diario escondido en el fondo del baúl y leyó en voz baja: «La sangre de mi nieta será la ofrenda». Sofía dejó caer el libro, horrorizada. Pentersconto. Horrorizada.conte. Diego Morales gritó: «¡No puede ser!». Lucía Herrera se cubrió los oídos y sollozó: «No quiero morir». Don Mateo Ramírez cerró los ojos, derrotado, diciendo: «La abuela firmó con su propia sangre. Y el precio aún no ha sido pagado». Sofía sintió que su destino estaba marcado desde antes de nacer. La verdad era cruel y filosa. La entidad no perseguía a cualquiera, la buscaba a ella y a Lucía. La noche se cerró sobre la casa como una tumba viva. Sofía Herrera se quedó en medio del salón cuando un viento helado apagó todas las velas. Ella dijo: «Ha venido por mí». Diego Morales la tomó del brazo con desesperación y gritó: «¡No lo permitas!». Lucía Herrera lloró: «Tengo miedo, Sofía». Don Mateo Ramírez levantó su bastón y susurró: «El precio debe pagarse esta noche». La pared tembló, y una figura espectral emergió de la sombra, extendiendo sus manos vacías hacia Sofía. Cada paso de la entidad hacía crujir el suelo como si los huesos de los muertos despertaran. El clímax de la maldición ya había llegado. El espectro llenó la sala con un alarido que quebró los vidrios. Sofía Herrera gritó: «¡Déjala en paz!», mientras abrazaba a Lucía Herrera. Diego Morales se interpuso, diciendo: «Llévame a mí». La entidad soltó una carcajada hueca que resonó en todos los rincones. Don Mateo Ramírez murmuró: «Nadie escapa al pacto». El techo goteó agua oscura, como si un río enterrado se hubiera roto sobre ellos. Lucía sollozó: «No quiero ir al río». Sofía besó su frente y prometió: «No dejaré que te lleve». Pero sus palabras flotaban frágiles frente al rugido de la maldición. La sala se estremeció como si un terremoto la sacudiera. Los muebles se arrastraron solos, bloqueando las salidas. Sofía Herrera gritó: «¡Nos encierra!». Diego Morales intentó derribar la puerta, pero fue arrojado contra la pared por una fuerza invisible. Lucía Herrera se cubrió el rostro, llorando: «Me llama, me llama». Don Mateo Ramírez gritó con furia: «¡Basta ya!», y golpeó el suelo con su bastón, pero el eco fue devorado por la risa del espíritu. El aire se volvió irrespirable, un frío que calaba hasta los huesos. Sofía sintió que la casa ya no era un refugio, sino una trampa mortal. El espíritu se inclinó sobre Sofía Herrera y susurró con voz de 1000 lamentos: «Tu sangre es mi deuda». Sofía tembló, pero respondió: «Si me quieres, me tendrás». Diego Morales gritó: «No lo hagas». Lucía Herrera extendió su mano, suplicando: «No me dejes». Don Mateo Ramírez cerró los ojos, derrotado, diciendo: «El sacrificio ya está hecho». Sofía dio un paso adelante, enfrentando al espectro. El silencio cayó de golpe, roto solo por el latido acelerado de su corazón. El instante parecía eterno, un abismo donde el destino esperaba. El clímax golpeó con violencia. El espíritu atrapó a Sofía Herrera con sus brazos helados, y la sala se llenó de un grito desgarrador tonto. Diego Morales corrió y trató de arrancarla de las sombras, gritando: «¡Llévame a mí!», pero la fuerza lo arrojó al suelo. Lucía Herrera se desplomó entre sollozos, repitiendo: «No quiero estar sola». Don Mateo Ramírez gritó: «¡Acepta tu destino!». La luz de la luna atravesó el techo roto y bañó a Sofía, que con un último esfuerzo susurró: «Nunca tendrás a Lucía». La sombra se quebró en un rugido y un silencio mortal cayó sobre todos. El precio ya había sido pagado. El silencio tras el rugido fue tan pesado que parecía un ataúd cerrado sobre ellos. Sofía Herrera cayó al suelo, exhausta, con la piel marcada por un frío que no pertenecía a este mundo. Diego Morales corrió hacia ella y gritó: «¡Resiste, Sofía! ¡Ah!». Lucía Herrera se arrodilló, llorando: «No te vayas».
Don Mateo Ramírez apoyó su bastón y dijo con amargura: el espíritu ha cobrado su parte. La luna entraba por el techo roto, bañando la sala en un resplandor pálido. Sofía abrió lentamente los ojos y susurró: todavía estoy aquí. Pero su mirada vacía revelaba que había perdido algo irrecuperable. El amanecer llegó con un cielo gris, sin canto de aves ni señales de vida. Sofía Herrera permanecía en la cama, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Diego Morales le tomó la mano y dijo: pagaría por cambiar tu destino. Lucía Herrera se acurrucó junto a ella, murmurando: te necesito. Don Mateo Ramírez, sentado en una silla de madera, afirmó con voz apagada: el espíritu tiene lo que quería. Afuera, el viento arrastraba hojas secas como si el otoño hubiera llegado de golpe. Punto cantrinto. Sofía respiraba, pero su espíritu parecía ausente, como si parte de ella hubiera quedado encerrada en la casa. Tanto en cámara un asomento. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre lo ocurrido. Nadie se acercaba a la casa, pero todos sabían que algo había cambiado. Sofía Herrera escuchó desde la ventana susurros que no eran humanos ni vecinos. Diego Morales cerró las cortinas con rabia y dijo: que se callen. Lucía Herrera preguntó: ¿nos odian? Sofía acarició su cabello, respondiendo: no, tienen miedo. Don Mateo Ramírez, encendiendo una vela, declaró: el miedo siempre acompaña a la verdad. En la penumbra, el fuego temblaba como si también desconfiara del aire que respiraban. La casa se había convertido en un lugar marcado, imposible de limpiar del todo. El dolor de la pérdida no era físico, era un vacío que respiraba en cada rincón. Sofía Herrera susurró: siento que ya no me pertenezco. Diego Morales respondió: no digas eso, te necesitamos. Lucía Herrera lloró: no quiero perderte también. Don Mateo Ramírez golpeó el suelo con su bastón y afirmó: la maldición no se rompe, solo se hereda. La frase cayó como un veneno en el aire. Sofía cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. En ese instante, todos comprendieron que lo ocurrido no había terminado, solo había cambiado de forma. La calma volvió lentamente, pero no era paz, sino resignación. Sofía Herrera se levantó con dificultad y caminó hasta la ventana. Afuera, el sol iluminaba un paisaje que parecía indiferente al horror vivido. Sofía dijo: sobrevivimos, pero no estamos libres. Diego Morales la abrazó, sin palabras, sabiendo que la maldición aún respiraba con ellos. Lucía Herrera observó un pájaro posarse en la rama y susurró: tal vez, mamá me cuida desde allí. Don Mateo Ramírez, apoyado en su bastón, advirtió: el espíritu descansa, pero nunca desaparece. El silencio posterior fue tan cortante que dejó claro que el destino de la familia seguía encadenado a la sombra. La noche volvió con un silencio demasiado perfecto, como si el mundo contuviera la respiración. Sofía Herrera se asomó por la ventana rota y dijo: la escucho otra vez. Diego Morales respondió: no hay nada ahí. Sin embargo, un susurro recorrió las paredes, repitiendo el nombre de Sofía con una dulzura enfermiza. Lucía Herrera despertó sobresaltada, gritando: está en mi cuarto. Don Mateo Ramírez apoyó su bastón con fuerza y declaró: la deuda nunca se extingue, solo cambia de rostro. El frío entró como una niebla viva, y todos comprendieron que la maldición aún respiraba entre ellos. Un crujido profundo recorrió la casa, como si un corazón enterrado palpitara bajo el suelo. Sofía Herrera susurró: ¿quiere algo más? Diego Morales gritó: no nos rendiremos. Pero la casa respondió con un eco burlón. Lucía Herrera tapó sus oídos y sollozó: no puedo dejar de escucharla. Don Mateo Ramírez miró fijamente a Sofía y dijo:
El espíritu ya eligió a quién seguirá. La tensión se volvió insoportable, el aire más pesado que el miedo mismo. Una sombra se deslizó por el techo, extendiéndose sobre todos como un velo que nunca se retiraría. El eco de la maldición alcanzó incluso al incrédulo. ¡Pum! Palmo Pias. Un vecino, Francisco Varela, entró buscando a Diego Morales, riendo con desprecio. Francisco dijo: «Sois esclavos de historias viejas». Pero el silencio lo detuvo. Un sollozo infantil resonó desde el pozo, y Francisco palideció. Sofía Herrera gritó: «¡No escuches!». Pero ya era tarde. La voz repitió el nombre de Francisco, y él respondió sin pensar: «¿Quién me llama?». Un golpe seco lo arrojó al suelo. Don Mateo Ramírez cerró los ojos y susurró: «El espíritu siempre cobra a los incrédulos primero». La tragedia golpeó con un silencio sepulcral. Sofía Herrera abrazó a Lucía Herrera y dijo: «Nunca responderemos otra vez». Diego Morales se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Francisco Varela, temblando. Don Mateo Ramírez afirmó: «Ahora todos sabrán que la maldición sigue viva». El aire estaba impregnado de un olor a humedad, como si el río invisible se hubiera instalado en la casa para siempre. Un murmullo, casi maternal, acarició los oídos de Lucía. «Pequeña, aún te espero». Ella cerró los ojos con fuerza, comprendiendo que el terror nunca los dejaría. El final llegó con un susurro helado que atravesó las paredes hasta alcanzar el silencio mismo. Sofía Herrera dijo: «Ella no se detendrá». Diego Morales la abrazó con fuerza, sin palabras. Lucía Herrera abrió lentamente los ojos y pronunció con voz extraña: «La oigo dentro de mí». Don Mateo Ramírez dejó caer su bastón y murmuró: «La maldición ya cambió de huésped». El viento apagó todas las luces y en la oscuridad un último lamento se escuchó. «Ella sigue llorando junto al río». Con esa advertencia, la historia no terminó, sino que comenzó de nuevo.